Psicofármacos. Para algunos una condena, para otros una salvación. Dos palabras que generan reacciones muy distintas. Miedo, alivio, rechazo, esperanza. Pocas medicaciones están tan cargadas de sentido como los psicofármacos. Cuando se los nombra, no solamente hablamos de tratamientos médicos, también hablamos de identidad, de prejuicios, de historia y de silencios. Hablamos de cómo entendemos el sufrimiento psíquico y de cuánto nos cuesta aceptarlo. Porque a diferencia de otros medicamentos, los psicofármacos no solamente tratan síntomas, sino que tocan algo muy profundo, que es la idea de quiénes somos, cómo sentimos y cómo deberíamos funcionar. Para algunas personas tomar un psicofármaco es vivido como una derrota, como una sentencia de muerte, como si necesitar una medicación fuese sinónimo de debilidad, falta de voluntad o fracaso personal. Para otras, en cambio, es una tabla de salvación, como si fuese la tabla de Rose en el Titanic, en donde es el primer momento en mucho tiempo en el que el ruido de la cabeza baja, el cuerpo se afloja y la mente vuelve a respirar y funcionar como antes. Para algunas, entonces surge la pregunta de qué hay realmente detrás de los psicofármacos, por qué generan tanto rechazo y tanto miedo y desinformación. Hoy quiero que recorramos juntos este camino, un camino que no solamente es médico, sino que también histórico, social y cultural. Un recorrido para entender de dónde viene el estigma, cómo se fue construyendo y por qué sigue tan presente hoy en día. Perdón, estoy tomándome un mate y se me fue la yerba para atrás. Y la estoy piloteando desde que empecé para no poner pausa, pero no puedo. Eh, ahí voy. Sigo. Entonces, no hago este video para idealizar a los psicofármacos ni para demonizarlos, sino para que podamos mirarlos eh, con una mirada que por lo general no solemos tener, con esa mirada de información, de contexto y con un criterio también clínico, ¿no? Entonces, los psicofármacos en realidad no son magia, pero tampoco son el enemigo. Mi nombre es Lucía, soy médica, me estoy especializando en psiquiatría. Tengo este canal en YouTube y un podcast creados para la comunidad, para que todos podamos tener información verídica, sencilla, simple, en criollo sobre salud mental. Hoy quiero hablar de un tema que aparece mucho en la consulta médica, también en mi entorno social, em, que es los psicofármacos. ¿Qué onda con esto? Yo veo mucho prejuicio. Tengo, tengo pacientes, por ejemplo, que al escuchar que les tengo que recetar un psicofármaco, lo ven como si fuese una indicación de una sentencia de muerte. Lloran, se ponen mal. Otros, en cambio, se sienten súper aliviados, esperanzados, súper receptivos a lo que le vayas a decir. Y también están quienes llegan cargados de miedo, de dudas, de teorías que circulan en internet, muchas son bastante angustiantes y perversas, podría decirlo, pero bueno. Y estas reacciones diversas no hablan solamente de la medicación en sí, sino de el significado social, cultural e histórico que se le da a los psicofármacos y a la salud mental desde siempre. Yo me tengo que tomar un mate porque se me pone feo. Entonces, por esto, hoy quiero que nos detengamos un poco y hablemos de este tema con calma y profundidad. Hoy vamos a definir qué son los psicofármacos y para qué se usan. Vamos a hacer un breve recorrido histórico para entender de dónde viene este estigma que todavía sigue muy presente. Y también vamos a apoyarnos de datos y estadísticas para derribar un poco los mitos. Y por último, regalo de mí para ustedes, dejé una cajita de preguntas en mi Instagram del podcast y barra canal y también dejé en mi Instagram personal. La cajita preguntaba, ¿cómo fue tu experiencia con los psicofármacos o qué pensás acerca de ellos? No tuve tantas respuestas, pero las que tuve fueron bastante interesantes y las voy a compartir con ustedes y vamos a reflexionar un poquito al respecto, ¿sí? La idea no es ni idealizar ni demonizar a los psicofármacos, sino comprenderlos mejor, ¿sí? ¿Para qué se usan? ¿En qué momento? ¿Por qué es que le tenemos tanto miedo a tomarnos una sertralina y no sé, y el, no sé, el losartán me lo tomo sin preguntarle al médico qué es?
Em, Porque muchas veces detrás de este miedo, de este rechazo, lo que hay es, no es falta de voluntad, sino falta de información. Bien, entonces vamos a empezar definiendo qué son los psicofármacos. Primero me voy a tomar otro mate antes de empezar. Bueno, cuando hablamos de psicofármacos, muchas veces se los piensa como un grupo homogéneo, como que todos hacen lo mismo, todos son para lo mismo, como si todas las indicaciones psiquiátricas fueran iguales. Esa es una de las primeras erróneas que conviene desarmar, ¿sí? Los psicofármacos son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y que se utilizan para tratar distintos trastornos mentales o síntomas psíquicos que generan sufrimiento y limitación de la vida cotidiana. ¿Ustedes se acuerdan que yo en alguno de mis videos les hablé de lo incapacitante que puede ser un trastorno mental? Bueno, es justamente por este padecimiento psíquico, estos síntomas psíquicos que se tienen. Entonces, el psicofármaco nunca actúa sobre la personalidad, que es algo que la gente suele creer, ni buscan cambiar quién es la persona, sino que intervienen sobre procesos biológicos que están alterados a nivel sistema nervioso central, cerebro, eh, y que hoy conocemos bastante bien. Los neurotransmisores, los circuitos neuronales, sistemas de regulación de estrés, de sueño, de ánimo, de ansiedad, ¿sí? Es importante decir algo desde el inicio, que esto lo hablé en mis historias de Instagram, yo les respondí con yo cara a cara. Es que la salud mental no es solamente psicológica o biológica, ¿sí? Es el resultado de la interacción entre varios factores, biológicos, sociales, culturales, em, psicológicos. Entonces, los psicofármacos trabajan sobre una de esas dimensiones. Yo siempre pongo el ejemplo a los pacientes que los psicofármacos son una pata de las cuatro sillas, de las cuatro patas de la silla. Ah, ¿entienden? Esto quiere decir que un psicofármaco no es la panacea, que porque te tomes una pastilla no quiere decir que vayas a mejorar y que tengas la resolución absoluta de lo que te está pasando, sino que también depende de muchos otros factores. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Estás saliendo a caminar? ¿Qué estás comiendo? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida cotidiana? ¿Estás yendo a terapia? ¿Qué tipo de terapia haces? Ah, ¿sabías que hay grupo de ayuda mutua? Nada, todo eso lo vamos viendo en conjunto, en interdisciplina. Ay, entró mi gata. Luna. Ay, voy a tener que abrir. Me está maullando en la ventana. Espérenme un cachito. Bueno, mi bebé ya entró, sana y salva. Ah, entonces, los que le decía, eh, muchas veces se cree que por tomarnos una pastilla nuestra vida va a mejorar de un momento para el otro. Pues no es así. Depende de muchas cosas, de muchos factores, como les estaba diciendo, depende no quiero decir voluntad, pero el psicofármaco da un empujón bastante grande para que vos puedas empezar. Es como, les voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Es cuando el cielo está nublado y se empieza a desnublar. El psicofármaco te desnubla la cabeza un toque para que puedas empezar a trabajar sobre vos. En el video anterior lo habíamos charlado esto, em, de la ayuda que ofrecen estos medicamentos para que empieces a trabajar, porque realmente el problema no es, o sea, sí, están desregulados los neurotransmisores. Esto te lo va a regular, pero si te lo sacamos y vos no trabajaste en absolutamente nada, ¿de dónde viene esto que me está pasando? ¿O lo aprendiste a enfrentar o entendiste qué es lo que está pasando? El psicofármaco no va a hacer el trabajo por vos. Te va a regular los neurotransmisores nomás. Te va a aliviar los síntomas, sí, pero la idea es que en algún momento lo dejes. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces, recalcando esto de que los psicofármacos solamente actúan en una de las dimensiones de lo que conforma un trastorno mental, quiero empezar a hablarles de los grupos de psicofármacos. Yo estoy tomando agua, tomando mate, yo la más hidratada. Bueno, bien, vamos a hablar de los grupos como más, más utilizados, los más fuertes, por así decirlo. Vamos a empezar hablando de los antidepresivos. Bien, dentro de los antidepresivos hay varios grupos.
Tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa, los tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los de la noradrenalina y dopamina, los duales. Bueno, hay varios. Los que más se utilizan son los de la recaptación de serotonina, que en este caso serían sertralina, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, son los que más se usan. Eh, que una de las cosas que me dicen los pacientes cuando, no sé, le doy una sertralina es, doctora, qué tipo de medicamento es? Ya me estoy preparando para la discusión. Ah, no, no, la discusión no, pero le digo, es un antidepresivo. Y me dice, ah, pero yo no estoy deprimida. Claro, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que el nombre que tiene no significa que sea solo para eso? ¿Cómo te explico? Nada, obviamente se los explico de la forma más simple que puedo, como se los trato de explicar a ustedes también. Suelen entenderlo. Pero bueno, también actúa mucho, los antidepresivos los usamos en mucho en los trastornos de ansiedad. Como, ay, la yerbita, mate horrible que me hice, no voy a tomar más. Bueno, entonces, no sean solo para trastornos depresivos, sino también para trastornos de ansiedad, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático e incluso algunos cuadros de dolor crónico. Por ejemplo, la amitriptilina es un antidepresivo que se usa para la migraña crónica, por ejemplo, para el tratamiento del dolor. Otro de los mitos es que generan felicidad artificial o que te borran las emociones, pero en realidad lo que hacen es disminuir síntomas que están desbordando la capacidad de la persona para funcionar. Bien, vamos a hablar de los hipnóticos, las benzodiazepinas, ansiolíticos e hipnóticos. Bueno, las benzodiazepinas no solamente son ansiolíticos, hipnóticos, también son biorelajantes, anticonvulsivantes. Tienen sus funciones, varias. Y quiero que escuchen lo que les voy a decir ahora. Dentro de todos los psicofármacos que tenemos, las benzodiazepinas son las únicas que tienen la capacidad de generar dependencia. ¿A qué me refiero con esto? Adicción. Generan adicción. Son las únicas. También, otro comentario común en mi consulta y en la de todos los profesionales de la salud mental, creo, es no quiero tomar medicación porque no me quiero hacer adicta. Y yo les digo que el único psicofármaco que genera adicción es el grupo de las benzodiazepinas. Alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam. ¿Los usamos? Un montón los usamos los psiquiatras. Arre, ya se unía al grupo. Yo todavía no soy psiquiatra, pero ya me siento una. Eh, Se usa muchísimo. Se usa muchísimo. Y también quienes los usan mucho son los médicos clínicos, los médicos de familia. Y me pasa que tengo mucho paciente anciano tomando clonazepam hace 20 años, más o menos. ¿Y cómo se lo sacas? Imposible sacárselo, porque la discontinuación de las benzodiazepinas no es fácil, lleva un tiempo bastante prolongado, a veces puedes estar 1 año, 2 años tratando de discontinuarla. No es una boludez. No es como, ay, lo discontinúo en un mes. No, chicos, o sea, si estás tomándolo hace muchos años, es difícil. Los psiquiatras lo usamos no más de 6 semanas, está recomendado. Y después de esas 6 semanas se disminuye paulatinamente. Puedes estar un mes, mes y medio disminuyéndolo, pero bueno, no suele haber gran problema con eso porque es un uso controlado y mediado por el profesional de la salud, ¿sí? Entonces, el tema es cuando te lo prescriben para dormir de forma indefinida, no sé, un médico clínico, por ejemplo. Que pasa mucho, pero no es por, ay, los médicos clínicos, no, no, es porque en el común denominador, en un momento, el psicofármaco se usaba un montón. Se usaba muchísimo y se creía que era la panacea a todos los problemas, pero después se empezó a estudiar un poquito más y dijimos, "Ah, ¿sabes que no? Ah". Y no era tan así. Eh, si en algún momento han tomado alguna benzodiazepina por un periodo prolongado, por ejemplo,
se van a dar cuenta que por ahí al principio necesitabas 0,5 de clona y no sé, a los 2 meses, ponele, tenés que aumentarlo a 1 miligramo porque no te hace lo mismo que antes. Bueno, eso es porque estás generando tolerancia en tu cuerpo y las sustancias que generan tolerancia y dependencia son sustancias adictivas, ¿sí? Bien, no vamos a demonizar este grupo porque son súper útiles y los usamos un montón en salud mental. Los usamos muchísimo. Por ejemplo, para algo que se usa mucho y es bastante común es en los tratamientos con antidepresivos. Los antidepresivos tardan de 1 mes a 6 semanas en hacer efecto, porque tienen un efecto acumulativo sobre el organismo. Entonces, no vas a tener el efecto a la semana. Entonces, mientras tanto, para que no la pases tan mal, lo que se hace es dar benzodiazepinas. Algún clona, algún lora se va poniendo por ahí, se ve si el paciente está muy angustiado o no, si tiene crisis de pánico, a veces se deja como un rescate. Rescate significa, no sé, crisis de ansiedad, angustia, insomnio, depende para lo que te lo dé tu psiquiatra. Pero es re útil, no lo demonicemos, pero cuando está bien indicado es útil. Entonces, se da en ese periodo de tiempo hasta que el antidepresivo hace efecto y luego cuando ya tenemos el 100% del antidepresivo, se va retirando la benzodiazepina. Es lo que se suele hacer. Y quizás a veces lo necesites de vez en cuando, que eso está bien, porque no es un uso continuo, lo use de vez en cuando para una crisis de pánico, por ejemplo. ¿Sí? Nada, no lo demonicemos, por favor. No quiero demonizarlo, pero sí hay una realidad que se generaliza que los psicofármacos son adictivos y no lo son. Solamente las benzodiazepinas, que no se usan solo para la ansiedad, depresión o trastornos de salud mental, sino también, por ejemplo, para convulsiones, eso ya lo indica un neurólogo, convulsiones, para contracturas, por ejemplo, para tratamiento de síndrome de abstinencia en el alcoholismo. Nada, tiene muchísimos usos, chicos. Es re útil este grupo, pero hay que hacerlo bien. Bien, entonces vamos con el otro que son, yo creo que de todos, el más estigmatizado por el mero hecho de escuchar el nombre. Los antipsicóticos. Qué miedo. No, bueno, los antipsicóticos, primero vamos a decir cuáles tenemos. Se dividen en dos grupos, típicos y atípicos. Los típicos se destacan por actuar fuertemente sobre la dopamina, que tiene que ver con la impulsividad, los pensamientos, cuando hay mucho pensamiento. Nada, es como para bajar al paciente. Se da en psicosis, obviamente, también, como lo dice el nombre. Nada, tiene un montón de usos. También se usan para potenciar antidepresivos. Nada, está buenísimo. Está buenísimo, che. Bueno, es un grupo bastante útil, a eso voy. Y después el otro grupo que son los atípicos, son como más nuevos, pero no quiere decir que sean nuevos. Que ahí tenemos la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, el aripiprazol. Estos no solamente tienen efectos sobre la dopamina, sino también sobre serotonina. Algunos más que otros, ¿sí? Depende del medicamento. Por ejemplo, el aripiprazol tiene más acción sobre la dopamina, sobre la serotonina, perdón. Entonces es re bueno para potenciar un antidepresivo que no está funcionando, por ejemplo. O cuando ya llegas a una dosis máxima, se le agrega otro. Nada, bueno, lo mismo con la risperidona. Bajan un montón los pensamientos, la ideación, la impulsividad de los pacientes, ayudan a dormir. God. Son bastante piolas. Eh, pero bueno, no dejemos que el nombre del psicofármaco nos defina el diagnóstico o qué tipo de persona sos. No, 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 para nada. Bien, y después vamos a hablar de los estabilizadores, que es otro de los grandes grupos troncales de los psicofármacos. Acá tenemos el tan temido litio, que ya les voy a hacer un videito sobre el litio, la lamotrigina y el ácido valproico. Hay algunos más, pero bueno, estos son los top de los top, los más conocidos. Lo que hacen básicamente es ayudar a regular emociones, como lo dice su nombre. Lo que hace también es prevenir recaídas, ¿sí? Por ejemplo, como en los trastornos bipolares, que tienen muchas recaídas, bueno, esto hace que estabilicen el ánimo. El litio, por ejemplo, es antisuicida, es uno de los fármacos que más se ha comprobado que previenen suicidio. Es muy... Ay, dije la...
Me van a bañar. Bañar, ¿por qué dije eso? Bueno, nada, es uno de los más usados para eso. Em, ¿Qué más les iba a decir? Pero bueno, o sea, no tratan un síntoma puntual, sino que tratan de tener el ánimo estable a lo largo del tiempo. También se usan para potenciar antidepresivos. Es bastante común que, no sé, por ejemplo, tengas una sertralina y te pongan una lamotrigina como para ayudar. Entonces, creo que este es el primer paso para entender a los psicofármacos y un poco salir del miedo y del prejuicio que le tenemos y empezar a pensar a la medicación psiquiátrica como lo que realmente es, una herramienta terapéutica más, que puede ser muy útil cuando está bien indicada y correctamente acompañada, ¿no? De forma interdisciplinaria. Psicólogo, psiquiatra, a veces puede haber algún acompañante terapéutico, depende. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido histórico para entender un poquitito mejor, ¿sí? Entendamos por qué genera tanto rechazo. Es necesario mirar un poco para atrás porque hay un bagaje histórico, porque el estigma obviamente no surge de la nada, es producto de desinformación, y también hay raíces históricas. Primero, durante gran parte de la historia, los trastornos mentales no eran entendidos como enfermedades. Entonces, lo que se hacía cuando había una persona que tenía un padecimiento psíquico, eran vistos como peligrosos, impredecibles, desviados. ¿Y qué hacían con estas personas? Las encerraban, las encerraban. Todo lo que era extraño antes y no se entendía qué era, se lo encerraba. Todo lo que disrumpía, lo dije mal. Todo lo que era disruptivo socialmente, ahí está. Todo lo que era disruptivo socialmente se encerraba. Incluso no pasaba solo con trastornos mentales, también pasaba con filósofos que venían a proponer, no sé, que la Tierra no era plana y te encerraban. Acá no me vas a venir a cambiar la narrativa. Esto era bastante común antes. Entonces, antes por ahí veías a una persona que estaba desvariando en la calle, que te estaba... O sea, imagínense que alguien diga que la Tierra no era plana, parecía una teoría conspirativa delirante en esas épocas, digo. Ibas a ser encerrado, igual esa persona no estaba loca, pero loca, ya se entiende. Pero a lo que voy, si veías a una persona que estaba delirando, que estaba hablando sola, no sé, que andaba desnudo por la calle y se ponía agresivo, ¿y qué ibas a hacer? Lo encerrabas. No lo entendías como que estaba enfermo, le estaba pasando algo. Lo entendías como una persona que estaba disrumpiendo el orden social. Bien, entonces, después a mediados del siglo XX, la psiquiatría contaba con muy pocos recursos efectivos realmente. Los tratamientos eran súper limitados, invasivos, se aplicaban en instituciones cerradas. Ahí aparece la figura del hospital psiquiátrico como un lugar de encierro, no como un espacio de cuidado. ¿Sí? Los hospitales psiquiátricos, como los conocemos hoy, a pesar de que está la desmanicomialización y demás, no eran lo que eran antes. Sí, antes, por ejemplo, estaba la terapia de insulina, que no sé qué pretendían llegar con hipoglucemias, pero era una de las terapias que usaban antes. Bueno, la terapia electroconvulsiva, que a pesar de que está súper estigmatizada, hoy se sigue usando, obviamente no de una forma rudimentaria como antes. Hoy se hace bajo anestesia total y demás, porque sí tiene su indicación, por ejemplo, en depresiones muy resistentes o en trastornos mentales muy resistentes, depende, no todos. Eh, y se la estigmatiza un montón, pero se sigue haciendo y no bajo esos contextos de punitivos, porque antes los tratamientos eran punitivos. Tenías que hacerte el cuerdo para que, no sé, no te metan en una bañadera con agua helada, por ejemplo. Esa era otra de las terapias que hacían. Eh, entonces, en esas épocas, como todo era tan crudo, tan doloroso y tan feo de ver o de sentir y demás, el sufrimiento mental quedó asociado a la pérdida de derechos, de autonomía y de voz. Recuerden que los pacientes de salud mental son sujetos de derechos, en Argentina por lo menos, hace no muchos años.
En 2010 recién apareció acá la ley de salud mental, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, cuando aparecen los primeros psicofármacos, que no fue hace tanto tampoco, fue en la década de 1950, chicos, ni 100 años, ni 100 años. Lo hacen en este escenario. Su impacto fue enorme porque por primera vez muchas personas pudieron disminuir síntomas graves, salir de instituciones y llevar una vida autónoma. Antes tener un trastorno mental, tener esquizofrenia, que no era visto como esquizofrenia, era una demencia precoz, se le llamaba antes, eh, ya está. No te queda otra opción que morir. Porque nunca vas a estar bien, nunca vas a tener una vida normal. Antes era esa la media de, de la salud mental. Eh, entonces, sin embargo, a pesar de que estos medicamentos ayudaban un montón y fueron un descubrimiento, pero tremendo, eh, también se usaban mal. Se usaban con criterios que hoy en día no tenemos. Sí, porque se ha investigado, hay experiencias. O sea, hoy en día el panorama es muy distinto al de antes. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Las dosis eran muy altas. Había poca individualización del tratamiento y escasa participación del paciente en las decisiones. Entonces, la medicación psiquiátrica queda asociada en un imaginario colectivo a la idea de sedación, de silenciamiento y de apagar a la persona. No como una herramienta de alivio, sino como un mecanismo de control. Y aunque la psiquiatría cambió radicalmente desde entonces, esa representación social persiste hoy en día. Esto de sentirme apagado, de estar sedado, también es una inquietud que traen los pacientes a la consulta. Es re común que te lo digan. Yo, doctora, no quiero estar drogada, no quiero estar dopada, doctora. No, no es la idea, no es la idea. Y cuando ven, te digo, bueno, probemos. De última, si no querés, sabés que lo puedes dejar. Eso es primordial, decirle, vos sabés que lo puedes dejar. Con control. Estoy acá, confía en mí. No sirve de nada que yo diga, bueno, si no lo tomás, no te veo nunca más. Fíjate lo que haces con... No, no sirve de nada. Entonces, que él sienta que es partícipe y que también tiene el control del tratamiento, porque eso hace que adhiera, que diga, bueno, che, yo también estoy decidiendo qué hacer con esto. Y esto de cuando ven que en realidad los medicás están bien, que pueden estar haciendo su vida cotidiana de una forma súper normal, que pueden ir a laburar o que, no sé, o que mejoran un montón, dicen, doctora. Me pasó con un paciente que eh, tenía mucho prejuicio a los psicofármacos, muchísimo. Y no estaba bien. No estaba bien, la medicación que estaba tomando no funcionaba porque había que agregar otra. Y yo le decía, mirá, tenemos que agregar esta medicación porque vas a ver que vas a mejorar Estuve, no sé si semanas así como tratando de, dale, vos podés. Y en un momento me dice, bueno, dale. Porque ya estaba muy mal y no, claramente estaba re mal, él no sabía que estaba mal. Me dice, bueno, voy a probar. Y a la otra semana viene y me dice, hace años no me sentía así. Yo no lloré porque dije, no podés llorar, Lucía. Obviamente que le di el tremendo abrazazo. Un abrazazo. Porque cuando las cosas están bien indicadas y funcionan, los pacientes se dan cuenta. Volvió a tener una vida súper normal, que era lo que no podía tener antes, no podía ir a trabajar, no podía dormir, no podía hacer sus actividades, no podía tocar la guitarra, no. Y ahora lo amamos, a este paciente lo amamos. Bueno, sigo. Con el paso de los años, la disciplina evolucionó y surgieron nuevos fármacos más seguros. Se incorporó el enfoque ambulatorio, comunitario e interdisciplinario. Sí, los derechos. Y se empezó a hablar de derechos, consentimiento informado y tratamientos personalizados. Sin embargo, el relato social no siempre acompañó ese cambio. A esto se suma otro fenómeno. Mientras que otras especialidades médicas lograron despojarse de gran parte de su carga moral,
la salud mental siguió siendo un territorio donde se juzga todavía hoy para muchas personas tomar medicación psiquiátrica no se vive igual que tomar un antihipertensivo o un antibiótico. Se lo asocia a debilidad, dependencia o falta de carácter. Es como que los pacientes incluso te vienen pidiendo un antibiótico y no tienen ni idea lo que hace un antibiótico y no tienen ni idea lo peligroso que es la resistencia a antibióticos. Ya lo vamos a hablar algún día. Pero si vos no le das un antibiótico, se van enojados y te dicen que sos mal médico y que no estás haciendo, no tenés ganas de laburar. Le estoy salvando la vida. A tu sistema inmune le estoy salvando la vida. Bueno, nada, en fin. Esto es muy común, que nunca se juzgue a un médico que da un antihipertensivo, un antibiótico, un ibuprofeno, pero sí un psicofármaco. Entonces, desde este punto, el estigma ya no proviene solo de la historia institucional, sino también de valores culturales muy arraigados. La idea de que el sufrimiento psíquico se supera con voluntad, que hay que aguantar y que pedir ayuda es rendirse. En ese marco, la medicación aparece como un último recurso, casi como una derrota, en lugar de una posibilidad terapéutica. Comprender este recorrido histórico no es justificar los errores del pasado, sino entender por qué ciertas imágenes y miedos aún siguen vigentes. Y también permite algo fundamental, separar lo que fue de lo que es hoy. Y empezar a mirar a los psicofármacos desde la práctica clínica actual y no desde los fantasmas heredados. Entonces, ¿por qué el estigma? Me está pesando el micrófono. ¿Por qué el estigma se sostiene hoy? Si la psiquiatría cambió, si los tratamientos son más seguros y personalizados, se habla cada vez más de salud mental, entonces surge una pregunta, bastante inevitable: ¿por qué el estigma alrededor de los psicofármacos sigue tan vigente? Una de las razones principales es el sufrimiento psíquico, que sigue siendo difícil de aceptar, tanto a nivel individual como social. A diferencia de otras enfermedades, no siempre se ve, no siempre se puede medir con un análisis de sangre y muchas veces se confunde con rasgos de personalidad o fallas de carácter. Esto lleva a que la medicación psiquiátrica sea percibida no como un tratamiento, sino como una intervención sobre quién soy. Eh, a esto se le suma la idea muy extendida de que las emociones deben poder manejarse únicamente con fuerza de voluntad. Frases como: tenés que poner de tu parte, todo está en la cabeza o se supera solo, siguen circulando y cargan de culpa a quienes no logran mejorar sin ayuda. En este contexto, aceptar un psicofármaco puede vivirse como un fracaso personal más que como una decisión terapéutica. Otro factor importante es la confusión entre su uso médico y su mal uso, el uso racional de psicofármacos, que también lo nombré en mis historias. Vayan a verlas. Doctora-Lucy, 3 Y. Me van a encontrar. Otro factor importante es la confusión entre uso y mal uso. Muchas personas escucharon historias de tratamientos mal indicados y de efectos adversos no explicados de medicaciones mantenidas durante años y sin controles adecuados. Es lo que yo les estaba comentando. Estas experiencias existen y no deben minimizarse. Sin embargo, suelen generalizarse y terminar construyendo la idea de que todo psicofármaco es peligroso, cuando en realidad el problema suele estar en el modo que fue utilizado y no en la herramienta en sí. Como yo les digo, las benzodiazepinas las podemos usar bien o las podemos usar mal. Podemos crear una adicción a la persona dándosela 10 años para dormir, cuando ya no le está haciendo nada porque creó tremenda tolerancia. O podemos usarla como está indicado, bajo un control psiquiátrico o médico, eh, y hacerle un bien, ¿no? Ahí vino mi gata Luna, por ahí va a aparecer. Vení, vení Luna, vení. Bueno, ya va a venir. Está ahí. Bueno, sigo. Las redes sociales también juegan un rol central. Vení, vení. Que la amo tanto, es hermosa. Bien, juegan un rol central. Allí circulan mensajes simples, contundentes y emocionalmente atractivos, como no medicalices emociones o las pastillas tapan problemas. Son frases que tienen una parte de verdad, sí, pero que se vuelven problemáticas cuando se presentan como verdades absolutas. La realidad clínica es mucho más compleja. Hay personas que pueden
mejorar solo con psicoterapia y otras que necesitan medicación para poder siquiera comenzar ese trabajo. ¿O no, Luna? Sí, mamá. Vení, acá. Decile hola a los tíos. Hola, tíos de YouTube. Ay, te amo. Bueno, entonces, bien. Nada, las redes sociales son un tema también. Hay gente que por ahí tuvo una mala experiencia y se, no sé, despilfarras contra esto. Que es entendible porque te da bronca. Te da bronca, obviamente, que estés apostando a no sé, a tomar una medicación y salga mal, pero por ahí no tuviste un buen control, la tomaste mal, o qué fue lo que pasó. O quizás no era un diagnóstico correcto. Vení, vení. Hola, tíos de YouTube. Yo soy Luna. Para, no me pises la compu, porfa, te lo suplico. Ahí está. No, 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 no. Ahí está. La amamos. Bueno, entonces, además existe una fuerte desconfianza hacia el sistema de salud y hacia la industria farmacéutica, que en algunos casos tiene elementos reales, porque sí, no vamos a negar lo de la industria farmacéutica, pero esa desconfianza se traslada a los psicofármacos y alimenta teorías conspirativas que presentan a la medicación como un mecanismo de control de dependencia o de anestesia emocional. El problema es que estas narrativas suelen simplificar y generar más miedo que comprensión. Esto lo dije en mis historias, que las farmacéuticas sí. Si te pones a analizar, siempre están promocionando, te regalan viajecito, te regalan esto, te regalan lapicera, la vara bajísima tenía. Eh, pero en la realidad, quienes prescribimos los psicofármacos somos nosotros, no las farmacéuticas. Entonces, vayan con un profesional que haga un uso racional de psicofármacos. No todos lo hacen, no todos lo hacen, esa es la realidad. No vamos a mentir, no es por tirarle mierda a nadie, pero bueno, no todos lo hacen. Eh, pero bueno, los que prescribimos somos nosotros, no las farmacéuticas, recuérdenlo. Por más medicamento, por más libretita o por más lapicerita que nos traigan, vayan con un médico que tenga un buen criterio. Eso. Bueno, finalmente el estigma también se sostiene porque las experiencias negativas se cuentan más que las positivas. Quien tuvo una mala vivencia con un tratamiento suele hablar de ello con intensidad, mientras que quienes mejoraron y siguieron con su vida muchas veces no lo cuentan. Así el relato social queda sesgado hacia el miedo y el rechazo. Todo esto hace que incluso hoy muchas personas lleguen a la consulta cargadas de temor, culpa o vergüenza ante la posibilidad de iniciar un tratamiento farmacológico. Entender de dónde viene este estigma no lo elimina automáticamente, pero permite algo fundamental, empezar a cuestionarlo, a ponerlo en palabras y tomar decisiones más informadas y menos condicionadas por el miedo. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de los mitos y de estadísticas, un poquitito. Estuve viendo algunos estudios. Estoy viendo dos. Uno es del Cedronar. Ay, no me acuerdo cómo son las siglas del Cedronar. Creo que se llama consum- No sé. No sé qué significan las siglas Cedronar, pero sé que tiene que ver con con las sustancias. Pero bueno, Cedronar, Argentina. Es como un organismo ahí que regulador. Y después un estudio sobre estadísticas en un hospital de Mendoza, sobre el uso de psicofármacos. Pero bueno, primero vamos a empezar. Después de hablar del estigma, de su origen histórico y de por qué se sostiene hasta hoy, vale la pena hacer una pausa y mirar los datos que tenemos. Porque muchas veces las creencias no resisten el contraste con la realidad. En Argentina las estadísticas muestran que el uso de psicofármacos no es un fenómeno excepcional ni descontrolado, sino una práctica frecuente dentro del sistema de salud. Según la encuesta nacional sobre consumos y problemáticas de cuidado del Observatorio Argentino de Drogas, eso, Cedronar, eh, una proporción significativa de la población ha utilizado psicofármacos en algún momento de su vida. Y lo más importante, la gran mayoría de ese consumo se realiza con receta médica y bajo supervisión profesional. Sí. Esto es clave porque contradice una de las ideas más extendidas, que los psicofármacos se consumen de forma masiva, irresponsable o por moda. Los datos muestran que en la mayoría de los casos hay una consulta previa, una indicación médica y un seguimiento. Importante. Cuando miramos estudios más específicos, como uno realizado en el Hospital Público de Mendoza, vemos algo similar.
Las prescripciones de psicofármacos en pacientes ambulatorios están asociadas principalmente a diagnósticos concretos como trastornos de ansiedad, episodios depresivos y otros cuadros psiquiátricos bien definidos. Los medicamentos más indicados corresponden a grupos que forman parte del tratamiento habitual de estos trastornos y no a un uso arbitrario e indiscriminado. Estas estadísticas nos permiten correr el foco del prejuicio y ponerlo donde corresponde, en la realidad clínica. La mayoría de las personas que reciben psicofármacos no lo hacen por debilidad, ni por falta de voluntad, ni porque alguien quiera apagar sus emociones, sino porque atraviesan un padecimiento real que requiere intervención. Mirar los datos también nos recuerda algo importante. Los problemas de salud mental son frecuentes. La ansiedad, la depresión y otros trastornos no son excepciones. Son parte de lo que vemos todos los días en el consultorio. Y frente a eso, la medicación es una herramienta más. No la única, pero sí una que puede marcar una diferencia significativa cuando está bien indicada. Bien, después de hablar de psicofármacos con información, contexto y datos, no significa negar sus límites ni sus riesgos. Significa que sacarlos del lugar del miedo y devolverlos. ¡Ay, qué mal que estoy leyendo! Ya no puedo leer. Bueno, de nuevo, hablar de los psicofármacos con información, contexto y datos no significa negar sus límites ni sus riesgos. Significa sacarlos del lugar del miedo y devolverlos al lugar que le corresponde, que es el de una herramienta terapéutica que puede aliviar el sufrimiento psíquico. Como digo de nuevo, no los quiero ni demonizar ni poner allá arriba en el cielo. Tal vez el desafío no sea preguntarnos si los psicofármacos son una condena o una salvación, sino entender que, como toda herramienta médica, su valor depende de cómo, cuándo y para qué se utilizan. Uso racional de psicofármacos. Busquen a su psiquiatra de confianza. Bien. Mitos sobre los psicofármacos. Les traigo un par. Después de recorrer la historia, el estigma y los datos, vamos a detenernos en los mitos, que ya hablamos de un par igual. Porque muchas de las ideas que circulan sobre los psicofármacos no nacen de la experiencia clínica, sino de miedos heredados, relatos aislados e información mal contextualizada. Uno de los mitos más frecuentes es que cambian la personalidad. Esta idea aparece mucho en el consultorio y suele generar angustia. En realidad, un psicofármaco no crea una personalidad nueva ni te borra los rasgos propios que ya tenés. He visto mucho el meme de cuando el psiquiatra me receta medicación, pero yo no quiero perder mi chispa. Bueno, por ahí la chispa no te estaba haciendo bien, pero bueno. Nada, eso. No te crea una nueva personalidad ni te borra quién sos. Lo que hace es disminuir los síntomas que no te están dejando funcionar bien, como la ansiedad, la tristeza, pensamientos intrusivos, irritabilidad, insomnio. Cuando estos síntomas bajan, muchas personas no sienten que dejan de ser ellas mismas, sino todo lo contrario, sienten que pueden volver a reconocerse. Como le pasaba a este pacientito mío, em, que decía voy a perder mi chispa, algo así era, pero cuando empezó la medicación bien indicada, dijo, ah, volví a ser yo. Bien, otro mito muy extendido es que los psicofármacos generan adicción. Ya lo hablamos. Acá es importante diferenciar conceptos que suelen mezclarse. La mayoría de los psicofármacos, como los antidepresivos, estabilizadores o antipsicóticos, no generan adicción. No. Existen algunos medicamentos, como las benzodiazepinas, que requieren un uso cuidadoso y controlado, pero eso no los vuelve inherentemente adictivos. Adicción, dependencia física y tratamiento prolongado no son lo mismo, y confundirlos solo alimenta el miedo. Que te estén dando un tratamiento, por ejemplo, de antidepresivos un largo periodo de tiempo, no quiere decir que seas adicto. Quiere decir que probablemente lo estés necesitando y que tus síntomas no estén volviendo a la normalidad o que algo está pasando. En cambio, la dependencia física, la adicción que genera, ya lo hemos hablado, las benzodiazepinas, es muy diferente a hacer un tratamiento prolongado por el trastorno en sí. Bien, también aparece con frecuencia la idea de que la medicación te deja dopado o sin emociones. Esto lo vuelvo, ya lo habíamos visto un poco, es algo que es realmente comprensible cuando vienen y te lo plantean porque todos te dicen yo tengo que laburar, soy mamá o papá, o tengo que cuidar a mi abuela, qué sé yo. Es totalmente comprensible no querer estar dopado en el día a día, obvio.
Pero sin embargo, el objetivo de un tratamiento psiquiátrico nunca es tener al paciente dopado o por lo menos anularle los sentidos. La idea es que lo ayude a pensar, que lo ayude a salir. Donde sí puedo decirles que hay que tener al paciente dopado, por ejemplo, es en una excitación psicomotriz, que puede ser peligroso, no sé, se pueden poner violentos a veces. No digo que el paciente de salud mental sea violento, porque en realidad es todo lo contrario, pero hay ciertas situaciones, no sé, por ejemplo, cuando consumieron y están muy agitados o están en un episodio psicótico, también donde por ahí se ponen agresivos, en esos casos sí les digo que se dopa, pero en realidad es momentáneo. Después cuando sale de ese momento, que son por ahí unas horas, se instaura un tratamiento para que tenga una vida normal, los síntomas, en este caso psicóticos o del pensamiento, bajen y la persona pueda pensar, se le hace una consulta con la psicóloga. Pero ven, esto de estar dopado es momentáneo. Es en casos muy específicos donde la clínica lo requiere porque puede correr riesgo la vida de la persona o la de terceros. Un médico que está tratando de ayudarlo, un enfermero o incluso su propia familia. Pero son muy específicos. En un tratamiento así ambulatorio de que te vas a tu casa y demás, raro que lo hagan. No se debería. Em, entonces, yo lo que les suelo decir es que si sienten que los dopa, que me lo comenten. Porque por ahí la idea de que los dope es a la noche para que duerman bien. Entonces, generalmente si un medicamento que tenés que tomar a la mañana te da sueño, bueno, lo pasamos a la noche, para que no andes dormido todo el día. Siempre trato de que ellos comuniquen los síntomas que tienen para decir, bueno, che, hacemos esto, hacemos lo otro. Siempre, siempre tienen que comunicar lo que les pasa. Estuvieron vomitando muchos, estaban yendo por el baño, comuníquenlo también porque puede ser un efecto adverso. Y a veces hay efectos adversos que tienen que verse bien, a veces hacerse algún estudio, no sé, un electrocardiograma, qué sé yo, pero siempre comuníquele a su profesional de la salud mental lo que les está pasando. No normalicen nada. Háblenlo, háblenlo, chárlenlo. Entonces, ¿qué toqué? No sé qué toqué, se me fue todo el guión. Espérenme que me ubico en la palmera. Me desubiqué de la palmera. Eh, Bien, el objetivo de un tratamiento nunca es anular la vida emocional. Si una persona se siente apagada, desconectada o excesivamente sedada, eso no significa que así funcionan los psicofármacos, sino que el tratamiento necesita ser revisado. Como yo les decía, siempre comuníquenlo. ¿Te sentís dopado? Decíselo a tu psiquiatra para que busque la forma de que no, porque en realidad no tendrías que sentirte así. La medicación bien indicada busca que la persona pueda sentir, pensar y vincularse mejor. Siempre, siempre, siempre. Es para que puedas pensar. Es como lo que yo les decía de las nubes. Como que el psicofármaco saca las nubes del cielo para que vos puedas ver mejor lo que te está pasando, en qué momento te encontrás, tratarlo en terapia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Volví a desubicarme de la palmera. ¿Qué pasa que se me va el guión? Eh, Bien, se me fue, se me fue. Otro mito muy fuerte es que si empiezas a tomar psicofármacos no puedes dejarlos nunca. Esto está ligado con la adicción que se suele creer que generan, pero en realidad, la realidad es que muchos tratamientos son temporales y se utilizan durante un periodo determinado, según el cuadro clínico, la evolución y el contexto de cada persona. En otros casos, el tratamiento puede ser más prolongado, del mismo modo que ocurre con muchas enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, em, en la medicina. En todos los casos, la indicación y la supervisión suelen ser evaluadas y acompañadas por un profesional. Hay trastornos que requieren em, medicación crónica, por ejemplo, la esquizofrenia, trastorno bipolar. Pero bueno, en realidad lo que quiero por ahí dejarles el mensaje es que el diagnóstico a veces se hace como en una foto del momento. No sé si se entiende. Pero esa persona puede mejorar, puede cambiar y a veces fue un diagnóstico erróneo. O sea, siempre se tienen que estar reevaluando los diagnósticos.
Puede que haya sido siempre un diagnóstico correcto o puede que a lo largo de la vida se evolucione si, no sé, adquieras nuevas herramientas y nunca más te pase nada relacionado a la salud mental y se evalúe seguir o no con el tratamiento. Pero bueno, por lo general los tratamientos de ansiedad, depresión y demás suelen ser bastante cortos, pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, sí, pero bueno, ahora hay estudios que por ahí antes era hasta 6 meses, por lo menos, para trastorno de ansiedad, ahora se prolonga un tiempito más, pero que tiene efecto acumulativo, bueno, nada, no me voy a poner a explicar tanto, tan técnico por ahí. Pero bueno, entonces desarmar estos mitos no implica que decir que los psicofármacos sean para todas las personas, ni para todos los momentos. Implica reconocer que son herramientas clínicas con indicaciones, límites y riesgos, pero también con un potencial real de alivio. Y que el problema no es necesitarlos, sino no poder hablar de ellos sin miedo o sin culpa. Bien, ahora vengo, ustedes no se van a dar cuenta igual que ahora vengo, ¿no? Pero vamos a hablar de los comentarios que ustedes dejaron. Y los vamos a desglosar piola. Volví. Bueno, voy a primero hablar de los comentarios que hicieron en la cuenta del podcast. El primero fue, no, ayuda mucho para los trastornos. Tengo un hijo con esquizofrenia paranoide. Bueno, esto, la verdad que los tratamientos del espectro de la esquizofrenia han evolucionado un montón. A lo largo de los años se han investigado mucho medicaciones, cómo funciona a nivel cerebral, las áreas, etc., etc., etc. Pero también otra de las cosas en las que se evolucionó fue en la reinserción social de los pacientes con espectro de la esquizofrenia o con trastornos psicóticos crónicos. eh, que esto era algo que antes no pasaba. Antes no podían tener una vida normal o lo más parecida a lo normal posible. Hoy en día se trata que desde la realidad que hoy tienen, porque como que no vuelven a ser los mismos que antes, eh, hacerles como desde su realidad, tratar de que funcionen en la nuestra, por así decirlo. Y eso es fantástico porque ha ayudado muchísimo. Y el otro de los comentarios que hicieron fue, no sanan, solo adormecen las causas y es un negocio millonario. Bueno, esto también lo hablamos, el tema del estigma. Vuelvo a recalcarles, quienes recetas somos nosotros. Nosotros podemos recetar psicofármacos, medicaciones, solo nosotros. No las farmacéuticas. Las farmacéuticas nos pueden vender, regalar un viaje, regalar estar en un hotel, regalarnos muestras gratis, etc., etc., pero quienes realmente ponen la firma y el sello somos nosotros. Hay quienes vencen su voluntad por eso y hay quienes no. Hay quienes hacen un uso racional de los psicofármacos, aunque le regalen un viaje a, no sé, a Río de Janeiro. Bien, ahora voy a ir con los de mi cuenta. Los de mi cuenta. Obviamente que yo conozco a las personas que comentaron. Y de algunos conozco lo que les pasa, porque hemos charlado e intercambiado. Bien, el primero que hicieron fue, me mejoró la calidad de vida exponencialmente, excelente para el psicoanálisis. O sea, calculo que debe haber dicho excelente para combinar con psicoanálisis o para hacer un proceso con psicoanálisis. Pero bueno, esto mismo, le mejoró la calidad de vida. Pudo trabajar en terapia lo que le estaba pasando. Y con esto vuelvo a que los psicofármacos son una de las patas de la silla, no toda la silla entera. Bueno, después voy con el otro. Me salvaron la vida y hacen que cada día sea menos torturante mentalmente hablando. Yo a esta chica la conozco, no voy a hablar mucho de su caso porque no voy a andar ventilando, pero tiene un trastorno mental que se considera crónico, bastante complejo, con muchas recaídas, tiene que ver con el estado de ánimo y con la impulsividad. Em, y puede mantener una vida dentro de todo normal y eso es fantástico. Cuando tenés un buen acompañamiento médico, psiquiátrico, psicológico, eh, nada, la verdad que
Yo la adoro a ella, la quiero un montón. Eh, hemos intercambiado mucho también. Y bueno, nada, es lindo ver cómo produce resultados tan piolas. Bien, y después les voy a leer otro, si puedo hacer zoom, porque si no me voy a tener que acercar un montón. Bueno, esta chica es una colega médica que también muy interesada en la salud mental. En su momento quiso ser psiquiatra. Eh, Nosotras hablamos mucho de salud mental, intercambiamos ideas. Yo la admiro un montón, me gusta mucho su visión que tiene. Ambas tenemos una visión bastante similar, bastante humana, bastante comunitaria de la salud mental. Así que me voy a acercar porque no veo un pingo. Em, Dice, experiencia. Bastante positiva al principio, hasta que la problemática superó la capacidad del fármaco a dar respuesta. Esto significa que los problemas que ella estaba teniendo por fuera eran de tal gravedad que el fármaco por sí solo ya no funcionaba. Bien, ahí se suele pensar en agregar algún otro medicamento que lo potencie y demás, etc, etc. Bien, opinión personal, después dice ella. Creo que muchas veces el sistema y el médico tienen más fe en el fármaco que en la fuerza natural interna del paciente para lograr cambios, siendo esta última la final responsable de la mejoría de los síntomas. Lo que dice ella es reinteresante y habla de la participación del paciente en su patología, en que él crea que puede realmente salir y que no solamente va a ser resultado o gracias a el psicofármaco. Va a ser gracias a él que se puso las piletas y dijo, che, vamos a hacer esto, vamos a hacer terapia, vamos a salir a caminar, vamos a dormir mejor, vamos a arreglar un poco la, la vida, ¿no? Entonces es importantísimo tener un profesional al lado que también crea en vos, crea en lo que haces, te crea parte del tratamiento y te escuche por sobre todas las cosas. Es súper, súper importante, súper importante. Bien, son útiles en situaciones desesperadas, pero necesitamos imperativamente empoderar al usuario, hacerles creer en sí mismos. Bueno, esto mismo, hacerle creer al paciente, o creerle no, o sea, que vea que puede salir de donde está. Hay un poder enorme en que un profesional crea en vos para avanzar. Es súper motivador ver que el profesional que tenés enfrente realmente le importa lo que le estás diciendo. Es, en el paciente genera una confianza, baja mucho la guardia, porque muchas veces a un profesional de la salud mental vienen con la guardia bastante alta, como diciendo, no, yo no me quiero medicar, o yo estoy bien, o yo no necesito esto. Y cuando ven que del otro lado hay un profesional empático que los escucha, que se dan cuenta que los escucha, porque a veces vas con profesionales que decís, esta persona no le interesa un pingo lo que a mí me está pasando. Entonces cuando ves que el otro se está preocupando, que te escucha, que te pregunta, que nada, es genial y que discute con vos las chances que tenés, te explica lo que deberían hacer, no sé, te explica cómo funciona tal fármaco. Muchos pacientes me preguntan, y doctora, ¿cómo funciona un antipsicótico? Y vos se lo explicás y eso los deja un poco más tranquilos. O sea, darle información verídica al paciente, hacerlo eh, ver que es parte de su tratamiento y que es su derecho serlo también, es súper importante para que todo el tratamiento en sí prospere y funcione, ¿no? No es solamente te doy la pastillita y te vas a tu casa, también es un, bueno, me siento en confianza con mi profesional, que eso también eh, va a hacer que el paciente, si en algún momento quiere abandonar el tratamiento, te lo diga. Yo siempre con mis pacientes trato de decirles, hacerlos sentir que tienen el control, porque lo tienen, y decirles, si vos en algún momento querés dejar la medicación, venís y lo charlamos. Si la querés dejar, no te voy a obligar a tomarla, pero no la discontinúes sola porque puede ser peligroso para tu salud, que muchos pacientes eso no lo saben. Discontinuar una medicación psiquiátrica de un momento para el otro puede ser riesgoso. Entonces, yo le digo, si querés dejar listo, dale, lo hacemos, pero confía en mí también, vení, decímelo y vemos qué podemos. Eso da una confianza. Funciona muy bien, chicos, funciona muy bien, pero es como debería ser en realidad, ¿no? Todos deberíamos hacer esto. Hablo de los profesionales de la salud. Bien, perdón, sigo. Otra opinión. Si hablamos de alguien de 16 años, 24 años, polimedicadísima, o sea, con muchas medicaciones,
Para su depresión, trastorno límite de la personalidad, ansiedad, no está fallando el paciente, falla el sistema, falla el entorno, falla la escucha. Bueno, también esto, de que a veces la polifarmacia, a veces está bien indicada, a veces está bien indicada, a veces no, a veces se lo polimedica y no se hace otra cosa. Lamentablemente en ciertos lugares públicos, que por ahí son muy grandes, hospitales grandes, ciudades grandes, donde por ahí el alcance de intervención es mucho más complejo, porque por ahí no se tenés que ver a un paciente cada 5 minutos y la verdad que se hace re difícil y ahí el sistema falla bastante, falla muchísimo y la única opción que vos puedes dar como psiquiatra en ese momento en 5 minutos a veces es la polifarmacia. Tipo, tenés este síntoma, dale, bueno, lo tapamos con esta. Y así. O lo mismo pasa con psicoterapia en un ámbito público, por ejemplo. No tenés mucho tiempo y el tratamiento es mucho menos por ahí personalizado o mucho menos atento al paciente. Es una falla que tenemos porque, bueno, falta recurso, edilicio, de personal y demás. Yo trabajo en un lugar chico, no voy a decir dónde laburo ni nada, pero trabajo en un lugar chico donde la verdad sí puedes hacer intervenciones y acá las cosas son muy distintas porque es un lugar chico. El sistema de salud mental es chico, la población también. Entonces el poder de intervención cambia un montón, pero me ha pasado estar en lugares más grandes, en ciudades grandes, donde decís, che, pero ¿qué haces con toda esta gente? ¿Tenés algún dispositivo? ¿Qué hacemos? Y ahí es donde el sistema no puede dar respuesta, porque el colapso a veces es tan grande, la demanda es tan grande, los profesionales son tan pocos, eh, los tiempos son tan acotados, que lamentablemente a veces el sistema lleva a fallar. Bien. Después ella termina diciendo mucho psicofármaco es síntoma de un fallo oculto en todo el sistema de salud, enfermedad, atención. Gracias por el espacio. Gracias a vos, Reina. Nada, bueno, yo creo que lo que dice esta colega es fantástico. Ella sabe obviamente de lo que habla porque también estuvo laburando en lugares de salud mental. Tiene una perspectiva que a mí me fascina, me gusta mucho charlar con ella. Siempre tira estas ideas que son buenas de agarrar. Y nada, chicos, qué decirles. Estos fueron todos sus comentarios. Eh, qué sé yo. Me encantó hacer este video. Espero que les haya gustado. Y por último quiero dejar como un cierre. Que tal vez el mayor problema no sean los psicofármacos en sí, sino todo lo que proyectamos en ellos. Miedos, prejuicios, historias ajenas, experiencias del pasado, discursos simplificados que no contemplan la complejidad del sufrimiento humano. Los psicofármacos no son una condena ni una salvación en sí mismos, no definen a una persona, no resumen una historia, no cancelan un proceso terapéutico, son herramientas. Y como toda herramienta médica, puede ayudar o no, según cómo, cuándo y para quién se utilicen. Hablar de medicación psiquiátrica con información y sin estigma no significa negar sus límites, significa devolverle el lugar real dentro del cuidado de la salud mental. Y sobre todo significa corrernos de la culpa y del juicio, para acercarnos un poco más a la comprensión. Recordemos que lo que no conocemos, lo que desconocemos nos da miedo y da muchísimo lugar a que se creen teorías raris. Bueno chicos, esto fue todo. Gracias por escucharme. Suscríbanse, síganme en Instagram. Está en mi perfil acá de YouTube. De YouTube, en YouTube. Doctora-Lucy con 3 Y. Leila con Y. No, y nada, chicos, gracias por escucharme. Cualquier consulta me la pueden dejar o acá abajo o en el Instagram. También tengo un podcast con el mismo nombre que este canal, El lado B de la mente. Los espero por allá. Y nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.